En Avanzando en la Tercera Edad, estamos trabajando para darles buenos temas reflexivos con información ágil y sencilla, de manera temática, con experiencias vivenciales para una fácil comprensión. Bienvenidos en Avanzando en la Tercera Edad. Soy Alejandro Márquez. En esta ocasión con el tema del instinto social o de compañía en los adultos mayores. En este trato algunas técnicas, algunos ejercicios para que vayan viendo de qué manera pueden ir avanzando en el conocimiento de sí mismos. Esto es con la finalidad de ustedes como jóvenes tengan la oportunidad de ayudar a su adulto mayor, puesto que requiere de un equilibrio emocional que solo se puede lograr si estamos en paz mental, física y emocionalmente. Y a ustedes como adultos pues encuentren el ejercicio con el tiempo que tienen ahora para irse conociendo y vayan avanzando, o si es que hay algo que les esté causando ya algún problema. No dejen de suscribirse y activar la campanita. En estos momentos comenzamos. Del instinto social o de compañía en los adultos mayores. La principal necesidad de los adultos es en compañía para que podamos convivir el paso de la vejez. Puede ser en pareja, hermano, hijo, nieto, amigo, vecino. Es importante establecer un acuerdo claro y preciso para que podamos convivir, compartir y procurar no estar solos, porque no debemos abandonar a nuestros seres queridos. Si estamos conscientes y somos realistas, estaremos llenando satisfactoriamente nuestro instinto social y así también no se pierda la integración familiar ni con las personas que están a nuestro alrededor, y así poder evitar los episodios de tristeza, soledad, amargura, desamparo, por estar mucho tiempo en comunión con los pensamientos, las desdichas, las ideas, las inconformidades, los desalientos, construyendo pensamientos negativos y así no quedarse paralizado cuando vengan las ideas de no querer realizar actividad alguna, dejando que el ocio sea el principal objetivo del día, porque los estados de ánimo varían dependiendo de la fortaleza emocional que tenga nuestro adulto y de la capacidad para el sufrimiento. Podemos notar que cuando se dejan por su estado de ánimo, se vuelven frágiles con su salud. Algunas veces es por motivos para llamar la atención de los familiares, otras veces por tristeza, y entonces se apodera la depresión, la desilusión y el abatimiento en el individuo, y por tal motivo entran las enfermedades más fácilmente. Comúnmente las gripas, anginas, los dolores en la garganta por laringitis, faringitis, bronquitis, dolores corporales, musculares y muchos padecimientos más. Para poder ayudarle y estar dispuestos en querer practicar algo, se necesita vencer la incredulidad y enfrentar la propia experiencia, estando preparados en aprender de las experiencias, y así no se quedarán con la duda de saber qué se siente o qué pasa, o si en verdad funciona el autoconocimiento y qué ventajas se pueden obtener del dominio de sí mismos para poder ayudar a nuestro adulto.
Viví de cerca la experiencia de un familiar que empezó a decaer en su edad madura y dejó entrar una enfermedad, al parecer por sus problemas de haberse guardado el sentimiento por años de una desdicha, cayendo en su propia inseguridad a no saber si estaba siendo engañada por su pareja que anduviera con otra mujer. El dolor de la insatisfacción por haberlo descubierto secretamente la hundió y la consumía más, apoderándose de ella la tristeza por tenerse que quedar callada y no darles algún disgusto o penalidad a sus hijos. Se consumió primeramente su estado de ánimo, entrándole una incertidumbre, atrayéndose las enfermedades, hasta que posteriormente se le agudizó una enfermedad incurable y mortal, y ni aún así le tuvo ningún reclamo a su pareja. Se pasaba las horas bordando, callada, sola, y se notaba una tristeza porque su sonrisa aparente solo la tenía dibujada en su rostro, y aunque se veía que se esforzaba mucho por no demostrar su tristeza y su pena, hablaba con optimismo y yo pensaba que en verdad estaba bien. También se pasaba las horas haciendo flores de diferentes tipos y materiales para ganarse un dinero extra que decía necesitar. Para mí fue una mujer abnegada, demasiado noble y muy tranquila, aguantadora al sufrimiento. Cuando se encontró en la etapa terminal de su enfermedad, se quejaba en silencio y fue muy triste cómo se estaba consumiendo interiormente. Terminó sus últimos días en un hospital. Nunca estuvo sola porque la cuidaron muy bien, solo que fue muy devastadora su muerte porque fue en la época de la pandemia, que no se nos permitía siquiera velarla para poderla despedir. El dolor de sus hijos por la pérdida de su madre fue grande y fue triste y devastador lo que también tuvo que sufrir su compañero de vida. Fue muy conmovedor el duelo para esta familia. En este episodio se conjugan varias emociones reprimidas y que llegaron a desatar un final de sufrimiento y dolor interno. Es por la falta de comunicación o por el permanecer ensimismada por el dolor. Nosotros los adultos podemos caer en nuestros propios fantasmas atormentadores por no saber manejar los momentos de silencio, confundiéndolos con el dolor y la tristeza de guardar las emociones y no desearlas expresar, porque la razón principal que pensamos que es para no ser una molestia en la familia y menos que nos tomen por achacosos o enfermizos. Hay personas que son enteramente lo opuesto, porque se les dificulta estar calladas o son demasiado temperamentales en explotar fácilmente en enojos o en llanto. Las personas demasiado expresivas tienden a mezclar la necesidad de expresarse con ira, enojo, rabietas, resentimientos, hasta la cólera, y lo dicen y se quejan constantemente, sin poder sentirse a gusto jamás, ni logran calmar sus emociones, porque se expresan sin el deseo interno de soltar o liberarse de sus emociones aprisionadas, y tienden a ser personas molestas y hasta odiosas, intocables de hacerles entender la realidad, y así vivirán alejando a las personas que las quieren y a las que están a su alrededor, pasando a ser personas enojonas y se van quedando solas por esta manera de ser. Parece ser un problema que comúnmente no podrán salir de este círculo vicioso aparente por sí solas y son las peores personas
que logramos encontrar en grupos de autoayuda, sin poder resolver nada tampoco, y así podrán pasar muchos años. Por otro lado, las personas sensibles al llanto son muy agradables, solo que cuando pierden el control son demasiado sentimentales y lloran con facilidad por cualquier cosa, y son personas inconsolables que solo pueden salir adelante con tratamientos psiquiátricos antidepresivos o con fármacos. O sea que cuando hemos equivocado nuestra manera de apreciación hacia los problemas de la vida y de las relaciones con nuestros semejantes, caemos en estas actitudes. Podemos solo ayudarles con mucha buena voluntad, tiempo, comprensión, paciencia, serenidad y amor, por lo que nos damos cuenta que necesitamos estar nosotros en el equilibrio emocional si les queremos ayudar. Lo malo que las emociones no se pueden comprar en ninguna tienda de autoservicio, porque todo es interno. Necesitamos estar de acuerdo y resueltos primeramente a conocernos a nosotros mismos y que encontremos la habilidad y las herramientas para poder manejar de manera diferente nuestra vida. La mente no es nuestra enemiga, sino por el contrario, debemos de estar acostumbrados de mandarle buena información, porque ella no procesa nada malo, solo ella guarda lo que le mandemos, queremos o necesitamos. Por lo regular, no nos damos cuenta que siempre estamos mandándole información negativa y ella solo cumplirá con lo que le estamos pidiendo y necesitando, ayudándonos con los recursos de nuestro sistema inmunológico para cumplir nuestros deseos. Un ejemplo muy sencillo de algo que llega a pasar muy sutilmente es cuando estamos tranquilos y satisfechos de haber logrado hacer un viaje de descanso. Llegamos a decir muy contentos: ¿cómo me gustaría seguir con estas vacaciones y seguir descansando? Y a los pocos días nos pega una gripa y tenemos que estar ahora en cama descansando sin poder ir al trabajo, tal como yo quería estar en casa descansando, solo que yo no le pedí la enfermedad. La mente cumplió con su mandato, solo que usó sus propios recursos para podernos poner en descanso. Por esto es necesario que quede claro de que lo que queremos hacer o la manera como me quiero llevar la vida depende solo de mí y de lo que esté planeando mentalmente, sin querer o con conocimiento. Por esto podemos decir que hay que tener cuidado con lo que pensamos y deseamos, porque nosotros somos los creadores de nuestro propio bien y de nuestros malestares. Es muy cierto que hemos escuchado la frase de que todos somos capaces de ser personas de éxito, y sin embargo vemos con tristeza que algunos triunfan en varios renglones de la vida y nosotros no. Si estamos conscientes y somos realistas, estaremos de acuerdo de que no existe la casualidad, que todo está en nosotros y en nuestro interior. He descubierto en mí que existe la oportunidad de aspirar a una vida mejor como adulto, y de esto se tratan estos programas, para que los adultos mayores vivan con entusiasmo, sanamente y con vitalidad, porque solo tenemos una sola vida y hay que vivirla en plenitud. Si aspiramos a lo mejor y lo queremos experimentar, está solo en nosotros, en nadie más. Si ahora contamos con el tiempo, sería bueno aprovecharlo en nosotros e ir aprendiendo a conocernos y controlar nuestros pensamientos y nuestras emociones.
Podemos, por empezar, en tener el hábito y la costumbre de analizar diariamente cómo nos estamos comportando y conduciendo en nuestra vida para que tengamos el conocimiento de saber identificar este comportamiento y temperamento para poder admitir y poder corregir si hay algo que no estamos haciendo bien en nosotros y hacia los demás. Atrevámonos a involucrarnos en el maravilloso conocimiento de uno mismo y desde luego que no solo los adultos podemos pasar por estas experiencias, sino que también los jóvenes les resultará un poco más fácil a ellos, puesto que tienen menos muros y barreras a vencer, teniendo la vida por delante. En la sección de valores les estoy desglosando con experiencias y conocimiento de las emociones para el rescatar nuestros valores y los hagamos parte de nosotros y tengamos una vida mejor, feliz y nos podamos ayudar mutuamente como seres humanos que somos. Estoy convencido que Dios nos ha hecho a imagen y semejanza de Él y que desea que vivamos bien, en paz, en armonía con los demás y que nos ayudemos los unos a los otros. En esta frase nos invita a comprender que lo que atamos en la tierra, lo ataremos en el cielo. O sea, que lo que hagamos aquí, lo conseguiremos allá. Cuando empecemos y estemos involucrados a hacer un cambio, tenemos que considerar que como no sabemos absolutamente nada, iremos despacio y con desconfianza. Y aunque creamos que no tenemos la más mínima remota idea de cómo trabaja nuestra mente, no desesperemos, que pronto sabremos la relación con los pensamientos y la mente. También nos resulta difícil de creer y lo complicado de entender de cómo estamos acostumbrados a mandarle información negativa y pesimista a nuestra mente para resolver nuestros asuntos cotidianos. Cuando al fin logramos ser dueños de nuestros pensamientos, podemos contrarrestar con armonía nuestras emociones dañinas. Hay otra cosa que debemos considerar, que al reaccionar ante nuestros acontecimientos, sean buenos y malos, no sabemos la fuerza que le damos a nuestros pensamientos ni el poder de la insistencia que aplicamos ante una circunstancia. Por consiguiente, tampoco medimos el tiempo en reaccionar. Sin embargo, somos muy exigentes y desesperados cuando queremos que nuestros problemas se desaparezcan pronto y fácilmente. Nos desanimamos cuando no vemos resultados inmediatos y es aquí que nos conformamos nuevamente sintiéndonos satisfechos cómo nos estamos llevando nuestra vida. Con tal de no querer seguir avanzando, este discernimiento al principio no va a ser posible tenerlo, sino buscamos la ayuda de nuestro Dios o en quien espiritualmente creemos, porque al creer tenemos fe y soltamos, confiamos y esperamos que se nos ayude a resolver nuestro problema de nuestra forma de ser, porque aunque no lo aceptamos, estamos reaccionando como niños inmaduros, incapaces de resolver, porque si actuamos correctamente, entonces no sufriríamos de emociones inciertas, nuestra mente estaría sosegada y nuestro cuerpo no enfermará fácilmente. Claro está que esto solo es para las personas que quieran y puedan
y estén preparadas en el vivir bien, porque humanamente todos los adultos y jóvenes somos inteligentes y somos capaces de todo lo que nos propongamos. Dios, al entrar en mi vida, me ha dado la oportunidad de estar al pendiente por años con mis padres, viendo por ellos, y esto me ha enseñado con sus vidas las experiencias que por mi forma de ser ha sido activa e intensamente en los conocimientos de la edad adulta, edad que estoy viviendo, y a su vez se las transmito con mucho cariño y espero que estas experiencias, comentarios e investigaciones les resulten claras y de mucha ayuda. Gracias por haber llegado al final del video. Deseo que les haya sido de aportación para ustedes. Si tienen algún comentario, con gusto se los responderé. No dejen de activar la campanita para que reciban las notificaciones de las publicaciones que estoy haciendo los días miércoles. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Feliz año.